Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero compartir una palabra muy hermosa, como toda la bendita palabra del Señor. Quiero leerte el Salmo 139, verso 16. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltarle una de ellas. Amados hermanos, amigos, quiero decirles que Dios cuando te formó, yo sé que dijo algo de ti. Y es por eso que algunas personas anduvimos en el mundo, quizá viviendo con una máscara, porque bueno, el mundo nos llenó. Había un hueco, había un vacío en nuestro corazón y buscábamos en el mundo algo que llenara ese hueco, ese vacío que había dentro de nuestro corazón. Pero también quiero decirte que hay personas que no necesitan tanto para ser feliz. El día de hoy el mundo está celebrando a San Valentín, 14 de febrero, pero yo estoy celebrando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, hay personas que no necesitamos tanto para ser feliz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor cambió nuestro lamento en baile. Por eso, amados, cuando tenemos un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, no podemos ser igual. Quizá pudimos habernos quedado donde estábamos, pero ¿saben por qué no nos quedamos ahí? Porque el propósito del Señor nos trajo a su divina presencia. Su amor y su misericordia nos trajo, nos sacó de ese mundo donde nosotros estuvimos. El que me liberta me sana, me ayuda, pero también quiero decirte que hay 3 tipos de hombres. Está el hombre natural, que se deja guiar por sus 5 sentidos, por la vista, por el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Aquellas personas que no conocen al Señor solamente se dejan guiar por sus 5 sentidos. Pero también está el hombre carnal, el que no se deja gobernar por Dios, el que tuvo un encuentro con Él, pero que no se dejó gobernar, no se dejó guiar por el Espíritu Santo, sino por su carne. Y el Señor le dice, yo he visitado tu vida, pero el gobierno de tu vida aún no me lo has entregado. Ese es precisamente el hombre carnal. Amados, es importante saber que hay una diferencia entre la gente que es gobernada por Dios y la otra gente que solo viene a la iglesia, se llena y sale como si no se hubiera alimentado. Porque esa persona no es gobernada por Dios, no somete su carne, no golpea su carne, como decía el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada uno de nosotros decide qué camino quiere tomar. Hay 2 caminos. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pero cada quien decide qué camino tomar. El otro camino solo te lleva a perdición, a muerte. Quiero hablarte ahora del hombre espiritual, número 3. El hombre espiritual es aquel varón, aquel hombre, aquella mujer que murió a la carne. Cambió su lenguaje, cambió su pensamiento. Hizo a Dios su prioridad. Hizo a Dios la roca fuerte.
aun ante las luchas, esa persona sigue de pie. Pablo en la barca no se amedrentó, sino que alentó a aquellos que temían. Dice la palabra de Dios en Hebreos 27. Hebreos 27, verso 3. Y nos habla precisamente de eso. Él estaba pasando una tribulación. Sin embargo, a pesar de que él estaba pasando una prueba muy difícil, él no tuvo miedo, sino todo lo contrario. Él alentó a aquellas personas que estaban precisamente padeciendo. En Hechos 27. En el capítulo 27 de Hechos, quiero leerte únicamente el verso 13. Dice: de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Quiero decirte, amado, que cuando pasa este proceso, Pablo, cuando iba en la embarcación, dice: venida la 14ª noche, y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y dice el verso 27, 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pablo en la barca no se amedrentó. Pablo ayudó a aquellas personas que estaban temerosos. Había una gran tempestad, dice, pero él no tuvo miedo, sino todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que aunque estuvo una gran tempestad, Él estuvo ayudando a aquellas personas que estaban faltas de fe. Tú no sabes por qué el viento y la tempestad es tan fuerte. Pablo dijo: Dios me habló y me dijo: no voy a perecer, y ninguno de los que me acompañan tampoco. En el capítulo 27 encuentras esa historia. La tempestad que llega a nuestras vidas rompen todo aquello que no necesitamos. No hay viento que pueda acabar con el propósito de Dios en tu vida. Hay gente que testifica en medio del milagro, pero Dios quiere que testifiques en medio de la prueba. Pablo estaba testificando en plena tormenta, en medio del huracán. Él testificaba para aquellas personas. Quiero decirte que aquellas personas que te vieron en medio del huracán, sepan que tú creíste, que tú crees, que tú confías en las promesas de Dios. Pablo le dijo: no se desanimen, no habrá ninguna pérdida de vida. Se va a destruir la nave, pero de ustedes no se preocupen, ustedes están a salvo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo sirvo. Aleluya. ¿Confías en tu Dios? Es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Te das cuenta que tan solo porque Pablo era de bendición, a aquellas personas no les sucedió nada? Donde quiera que tú te pares, tú eres de bendición. Cuando ya estaban salvos, supieron que la isla se llamaba Malta. Hacía frío y la lluvia caía. Entonces Pablo recogió unas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Déjame decirte que Dios pudo haberle evitado
ese problema con ese animal. Dios a lo mejor al piquete de esa víbora le dolió, quizá le dolió a Pablo, pero el veneno no le hizo nada. Quiero decirte que en medio de esa tempestad, el Señor está contigo. En medio de esa situación, testifica. En medio de ese tormento, en el capítulo 27, verso 22 al 24, Pablo les dijo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre todos vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él estaba siendo de bendición. Dice el verso 30, entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. El verso 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¡Qué hermoso! ¿A quiénes les hablaba Pablo? A los presos que iban con él en la barca y también a las autoridades que eran encargadas. Imagínate qué cosa más hermosa. En medio de esa tribulación, él estaba confiado en su Dios. Él sabía que no iba a pasar nada porque el ángel del Señor había ido y les había dicho, tú no te preocupes, tú eres de bendición donde quiera que te pares y ninguno de estos que viajan contigo va a perecer. Sí se va a perder la barca, pero a ustedes ni un solo cabello se les va a caer. Yo quiero decirte, amado, amada hermana, que aún en medio de esa situación difícil que estés pasando, testifica de ese amor de Dios. Quiero decirte que nada más una pequeña ilustración. Yo recuerdo mi primer programa de radio. Me habían dado la noticia que a mi hermanita le iban a amputar un dedo, una pierna, porque ya le habían amputado un dedo y le había caído gangrena. Y yo recuerdo que en ese momento que me dan la noticia, yo salí precisamente del consultorio médico, directo, a hablarle al mundo de ese Dios vivo al que yo sirvo, al Dios que amo, al Dios que hace milagros. Y yo recuerdo que entré a la radio y mi corazón me dolía como no tienen una idea. Pero ese día testifiqué del amor de ese Dios poderoso al que yo sirvo, al que yo amo y al que me amó primero. ¿Me dolió? Sí, me dolió. Me estaba doliendo lo más profundo de mi corazón, porque me acababan de decir que la operación que tenía 10 días que le habían hecho a mi hermana al amputarle un dedo no había funcionado y había que amputarle toda la pierna. Pero en medio de todo eso, le hablé al mundo entero y les dije que hay un Cristo de poder, que hay un Dios poderoso que nos ama de una manera poderosa y sobrenatural, de un Dios que vive. Eso es lo que espera el Señor de ti. Que no testifiques cuando, gloria a Dios, el milagro.
Sí, testifica, pero testifica con más gozo cuando estés padeciendo. No te calles. Yo quiero decirte y exhortarte, animarte a que sigas dando testimonio. Tan solo ver la luz de un nuevo día es para testificar un milagro de Dios en mi vida. Yo espero, amados, que esta palabra sea de bendición en tu vida y que seamos ese Pablo, que aún en medio de las circunstancias demos testimonio de un Dios poderoso, maravilloso que nos ama. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.